En Monterrey, una madre soltera llegó en bicicleta a la fiesta de la escuela de su hija, con las rodillas temblando del cansancio y el corazón lleno de esperanza. Pero lo que debía ser un día de alegría se convirtió en una pesadilla cuando algunas madres comenzaron a burlarse de ella frente a todos. La pequeña de 5 años escuchó cada risa, cada comentario cruel, y su mundo se derrumbó en segundos. Sin embargo, había alguien más observando aquella escena. Un hombre cuya decisión esa tarde cambiaría todo para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que este millonario hizo dejó a toda la comunidad sin palabras y con el corazón destrozado de emoción. El sol de la tarde caía sobre Monterrey, con esa luz dorada que lo hace todo parecer más bonito de lo que realmente es. Renata pedaleaba su bicicleta vieja por la avenida Constitución, con las piernas ardiendo del esfuerzo y el rostro brillando de sudor. En el caño trasero iba Elisa, su hija de 5 años, aferrada a la cintura de su mamá, con esos bracitos delgados que parecían más frágiles de lo que en realidad eran. La niña llevaba puesto su vestido amarillo favorito, el que Renata había lavado 3 veces esa semana para que luciera impecable en la fiesta de la escuela. Las trenzas perfectas que su madre le había hecho esa mañana se movían con el viento y en su carita redonda brillaba una sonrisa enorme. Elisa no sabía que ese día su corazón se rompería por primera vez. No sabía que la alegría que sentía en ese momento se convertiría en lágrimas antes de que el sol se ocultara. Renata tampoco lo sabía, pero algo en su pecho le advertía que debía prepararse para lo peor. Siempre había sido así. Cada vez que intentaba participar en algo relacionado con la escuela, sentía esa punzada de miedo. Miedo a no encajar, miedo a que la juzgaran, miedo a que su pobreza fuera más visible que su esfuerzo. Pero por Elisa, por ver esa sonrisa en su rostro, Renata era capaz de enfrentar cualquier cosa. Cuando llegaron al estacionamiento de la escuela primaria Benito Juárez, Renata bajó de la bicicleta con cuidado y ayudó a Elisa a bajar también. La niña corrió emocionada hacia la entrada decorada con globos de colores y banderines de papel picado. Era la fiesta comunitaria anual, ese evento donde las familias se reunían para celebrar el fin de cursos y fortalecer los lazos entre padres, maestros y alumnos. Renata observó el estacionamiento lleno de camionetas relucientes, autos del año y hasta un par de vehículos con chofer esperando. Ella estacionó su bicicleta oxidada junto a una jardinera, amarrándola con una cuerda gastada que había usado 1000 veces. Algunas madres que bajaban de sus autos la miraron de reojo, y Renata fingió no darse cuenta. Elisa tomó la mano de su mamá con fuerza y caminaron juntas hacia el patio principal. La música norteña sonaba alegre desde las bocinas, y el olor a carne asada y tortillas recién hechas flotaba en el aire. Renata apretó la mano de su hija y respiró hondo. Todo estaría bien. Tenía que estarlo. Pero apenas entraron al patio decorado, Renata sintió las miradas clavándose en su espalda como agujas invisibles. Un grupo de 4 mujeres estaba junto a la mesa de bebidas, todas vestidas con ropa de marca y arregladas como si fueran a una boda. Una de ellas, Marcela, una mujer de cabello teñido de rubio platinado y labios pintados de rojo intenso, fue la primera en murmurar algo. Sus amigas se acercaron más, formando ese círculo cerrado que Renata conocía tan bien. La que estaba a su lado, Claudia, una morena de lentes oscuros y bolso carísimo, soltó una risita disimulada. Renata las vio de reojo y su estómago se encogió. Conocía esa risa. Era la misma risa que había escuchado cuando llegó caminando a la junta de padres el mes pasado, la misma risa que la había perseguido durante años en cada reunión escolar. Elisa también las escuchó. La niña volteó hacia donde estaban las señoras y vio cómo Marcela le decía algo al oído a Claudia mientras la señalaba con la mirada. Otra mujer del grupo, Patricia, una pelirroja de vestido entallado, tapó su boca con la mano mientras reía. Elisa sintió algo extraño en el pecho, algo que nunca había sentido antes. Las risas se hicieron más fuertes y las palabras comenzaron a filtrarse entre el murmullo de la fiesta. Renata intentó caminar más rápido,
jalando suavemente a Elisa hacia la zona de juegos donde otros niños corrían felices. Pero las voces llegaban claras, cortantes, imposibles de ignorar. Marcela no se molestó en bajar la voz cuando dijo: «Ay, pobre mujer, llegar en bicicleta a estas alturas. ¿No le da pena con la niña?». Claudia respondió con un tono de falsa compasión: «Es que no todas tienen las mismas oportunidades, pero al menos podría hacer el esfuerzo de no exponerla así». Patricia añadió: «Yo no traería a mi hija si tuviera que llegar de esa forma. Es humillante». Las tres rieron otra vez, y esa risa rebotó en las paredes del patio como un eco doloroso. Elisa se detuvo en seco. Sus ojitos cafés se llenaron de lágrimas que intentó contener con todas sus fuerzas. Volteó a ver a su mamá con una expresión que Renata nunca olvidaría. Una mezcla de confusión, vergüenza y dolor profundo. La niña no entendía exactamente qué había hecho mal, pero sabía que algo en ella, en su mamá, en su forma de llegar, estaba mal según esas señoras. Renata se arrodilló frente a su hija y la abrazó con fuerza, ocultando el rostro de Elisa contra su pecho. La niña comenzó a llorar en silencio, con esos sollozos entrecortados que parten el alma. Renata le acarició la cabeza mientras sentía cómo su propio corazón se hacía pedazos. «No les hagas caso, mi amor. No les hagas caso», susurró con voz temblorosa, aunque ella misma estaba destrozada por dentro. Las lágrimas de Elisa mojaron la blusa sencilla de algodón que Renata llevaba puesta, esa blusa blanca que había planchado con tanto cuidado esa mañana. La madre intentó sonreír para su hija, pero sus labios temblaban. Detrás de ellas, las risas continuaban, ahora acompañadas de más comentarios que Renata prefirió no escuchar. Algunas otras madres que pasaban cerca volteaban con curiosidad, pero nadie decía nada, nadie defendía, nadie se acercaba. Renata levantó a Elisa en brazos y caminó hacia una esquina del patio, buscando un lugar donde pudieran respirar sin sentirse observadas. Pero el daño ya estaba hecho. La inocencia de Elisa acababa de romperse y Renata no sabía si algún día podría repararla. Desde el otro lado del patio, junto a la mesa principal donde se exhibía el letrero de los patrocinadores del evento, Gabriel observaba toda la escena con el ceño fruncido. Él había llegado 30 minutos antes en su camioneta plateada, vestido de forma casual pero elegante. Pantalón de vestir gris oscuro, camisa blanca de manga larga arremangada hasta los codos y zapatos cafés de piel. A sus 32 años, Gabriel había construido un imperio en el sector de tecnología y manufactura, pero nunca había olvidado de dónde venía. Su rostro de facciones firmes y mandíbula marcada mostraba una expresión seria, mientras sus ojos color miel observaban cada detalle de lo que estaba pasando. Él no conocía a esa mujer de blusa blanca que abrazaba a la niña llorando, pero algo en esa imagen lo golpeó directo en el estómago. Vio la bicicleta oxidada amarrada junto a la jardinera. Vio las risas del grupo de mujeres elegantes. Vio el dolor en el rostro de esa madre que intentaba consolar a su pequeña, y algo dentro de él se encendió. No era lástima, era indignación pura. Gabriel apretó los puños mientras el director de la escuela, el profesor Ernesto, se acercaba para saludarlo efusivamente. «Don Gabriel, qué gusto tenerlo aquí. Su apoyo ha sido fundamental para este evento», dijo el hombre de lentes redondos y bigote canoso. Gabriel le estrechó la mano de forma automática, sin apartar la mirada de la escena que se desarrollaba al otro lado del patio. El director siguió hablando sobre el programa de la tarde, sobre las actividades planeadas y sobre el sorteo especial que Gabriel había propuesto. Pero el empresario apenas escuchaba. Su atención estaba clavada en esa madre y esa niña que ahora caminaban hacia una esquina buscando refugio. Gabriel conocía ese tipo de dolor. Él había crecido viendo a su propia madre sufrir humillaciones similares cuando trabajaba limpiando casas para sacarlo adelante. Recordó las veces que otros niños se burlaban de su ropa usada, de sus zapatos rotos, de la lonchera modesta que su mamá preparaba con tanto amor. Y ahora, décadas después,
estaba presenciando la misma crueldad ejecutándose frente a sus ojos. «Profesor Ernesto», interrumpió Gabriel con voz firme, «¿quién es esa señora de blusa blanca que está allá con la niña del vestido amarillo?» El director volteó a mirar y entrecerró los ojos tratando de identificarlas entre la multitud. Después de unos segundos, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Ah, es Renata, la mamá de Elisa Morales, una mujer muy trabajadora, muy responsable. Siempre está al pendiente de la niña a pesar de sus circunstancias», explicó el director con un tono que intentaba ser neutral, pero que delataba cierta compasión condescendiente. Gabriel asintió despacio, grabando esos nombres en su memoria. Renata, Elisa. «¿Qué circunstancias?», preguntó Gabriel con genuino interés. El director bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto delicado. «Es madre soltera. Trabaja en una tienda de abarrotes cerca del mercado. No tiene carro. Siempre viene caminando o en bicicleta. Pero es buena madre. Eso hay que reconocerlo. La niña es excelente estudiante». Gabriel sintió cómo su pecho se llenaba de una mezcla de respeto y tristeza. Mientras el director continuaba con explicaciones sobre el cronograma del evento, Gabriel tomó una decisión. No sabía exactamente qué haría, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo a esa madre y a esa niña sufrir en silencio. Observó cómo Renata secaba las lágrimas de Elisa con el dorso de su mano, cómo le hablaba bajito, tratando de calmarla, cómo intentaba sonreír a pesar del dolor evidente en sus ojos. La niña seguía sollozando, aferrada al cuello de su mamá, como si fuera su único refugio en medio de una tormenta. Gabriel sintió una punzada en el pecho que no había sentido en años. No era pena, era empatía pura y dura. Era ver reflejado en esa escena todo el sufrimiento que su propia familia había vivido. Y era también sentir una conexión inexplicable con esa mujer fuerte que luchaba por mantener la dignidad mientras el mundo la pisoteaba. Gabriel respiró hondo y le dijo al director: «Necesito hacer un cambio en el sorteo de hoy. Voy a necesitar su micrófono en unos minutos». El profesor Ernesto lo miró confundido, pero asintió sin hacer preguntas. Gabriel era el patrocinador principal del evento y tenía carta abierta para modificar lo que quisiera. Mientras el director se alejaba para coordinar las actividades, Gabriel caminó despacio hacia donde estaban Renata y Elisa. La madre había logrado sentar a la niña en una banca cerca de los juegos infantiles y ahora le limpiaba las mejillas mojadas con un pañuelo de tela doblado. Gabriel se detuvo a unos metros de distancia, sin querer invadir ese momento íntimo entre madre e hija, pero Elisa lo vio. La niña levantó su carita enrojecida por el llanto y sus ojos cafés se encontraron con los de Gabriel. Había algo en esa mirada infantil que lo desarmó por completo, una mezcla de tristeza, confusión y una chispa de esperanza que aún no se apagaba del todo. Gabriel le sonrió con ternura y se acercó un paso más. Renata volteó al sentir la presencia de alguien cerca y sus ojos se encontraron con los de él. Fue un segundo que se sintió como una eternidad, y en ese cruce de miradas algo cambió para siempre. Renata miró a ese hombre alto que se acercaba con pasos tranquilos y una sonrisa amable en el rostro. No lo conocía, pero algo en su presencia la hizo sentir menos expuesta, menos vulnerable. Gabriel se agachó quedando a la altura de Elisa y le habló con una voz suave que parecía hecha para consolar corazones rotos. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó con genuino interés. Elisa lo miró con desconfianza al principio, todavía con las mejillas húmedas y los labios temblando. Pero había algo en los ojos color miel de ese señor que la hacía sentir segura. «Elisa», respondió en un susurro tan bajito que Gabriel tuvo que inclinarse más para escucharla. Él sonrió y señaló el vestido amarillo que la niña llevaba puesto. «Qué bonito vestido. El amarillo es un color muy alegre, como el sol. ¿Sabías que el sol sale todos los días sin importar qué tan oscura haya estado la noche?». Elisa negó con la cabeza, pero sus ojos brillaron con curiosidad. Renata observaba la escena sin atreverse a interrumpir, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. ¿Quién era ese hombre y por qué les estaba hablando? Gabriel sacó un pañuelo limpio de su bolsillo
y se lo ofreció a Elisa con delicadeza. «Toma, para que te seques esas lágrimas. Las niñas tan valientes como tú no deberían llorar por lo que diga gente que no las conoce». La pequeña tomó el pañuelo con sus manitas y se limpió la cara torpemente. Gabriel volteó entonces hacia Renata y le extendió la mano. «Me llamo Gabriel. Soy uno de los patrocinadores del evento de hoy». Renata dudó un segundo antes de estrechar su mano, sintiendo cómo un escalofrío le recorría el brazo ante el contacto. La mano de él era cálida y firme, transmitiendo una seguridad que ella no había sentido en mucho tiempo. «Renata», dijo ella con voz temblorosa, «y ella es mi hija Elisa». Gabriel asintió y mantuvo su mirada en los ojos cafés de Renata un segundo más de lo necesario. Había algo en esa mujer que lo desarmaba, una mezcla de fragilidad y fuerza que pocas personas poseían. Renata bajó la mirada sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la atención de ese hombre, que parecía verla realmente, no solo mirarla con pena. «Escuché lo que pasó hace un rato», dijo Gabriel con honestidad, sin rodeos. Renata sintió cómo su rostro se encendía de vergüenza y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Había sido vista, había sido escuchada, y eso de alguna forma era aún más doloroso que las risas mismas. «No, no es nada. Ya estamos bien», mintió ella, apretando los labios y enderezando la espalda en un intento por recuperar algo de dignidad. Gabriel negó suavemente con la cabeza. «No está bien. Lo que esas mujeres hicieron no está bien. Y quiero que sepas algo muy importante». Se agachó nuevamente para quedar a la altura de Elisa y le habló mirándola directamente a los ojos. «Elisa, ¿sabes qué es lo más valioso que tiene una persona? No es el carro en el que llega, ni la ropa que usa, ni el dinero que tiene. Lo más valioso es el corazón». Tocó suavemente el pecho de la niña con su dedo índice. «Y tú tienes un corazón enorme. Eso lo puedo ver, y tu mamá también». Elisa lo miró con esos ojos grandes llenos de inocencia lastimada y preguntó con voz quebrada. «Entonces, ¿por qué se rieron de nosotras?». La pregunta cayó como una piedra en el estómago de Gabriel. Era una pregunta tan simple, tan directa, tan devastadoramente honesta, que no tenía una respuesta fácil. Él respiró hondo antes de contestar. «Porque a veces las personas olvidan lo que es realmente importante. Se preocupan tanto por las cosas que se pueden ver que olvidan las cosas que realmente importan. Pero eso no significa que tú o tu mamá hayan hecho algo malo. Al contrario». Gabriel volteó hacia Renata y le sostuvo la mirada con una intensidad que la hizo temblar. «Tu mamá es una de las personas más valientes que he visto. Porque venir aquí, enfrentar las miradas, las risas, todo eso, solo para verte feliz a ti. Eso es amor verdadero, eso es valentía pura». Renata sintió cómo las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de alivio, de ser vista, de ser reconocida. Gabriel se puso de pie y le ofreció su mano a Elisa. «¿Me permites presentarte a unos amigos míos? Hay otros niños por allá que estoy seguro te van a caer muy bien». Elisa volteó a ver a su mamá buscando aprobación. Renata asintió suavemente, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. La niña tomó la mano de Gabriel con timidez, y él la levantó de la banca con cuidado. Antes de alejarse, Gabriel volteó hacia Renata una última vez. «Quédese tranquila. Su hija está en buenas manos, y en un rato, cuando suba al escenario para el sorteo, quiero que preste mucha atención a lo que voy a decir». Había algo en su tono de voz que hizo que Renata sintiera un vuelco en el estómago. No era amenaza, era promesa. Gabriel caminó con Elisa hacia el área de juegos, hablándole bajito y haciéndola sonreír tímidamente. Renata los observó alejarse con el corazón acelerado y una sensación extraña en el pecho. No sabía qué era, pero algo le decía que ese hombre acababa de cambiar algo fundamental en su vida. Y tenía razón, aunque todavía no podía imaginarse hasta qué punto. La música norteña retumbaba en las bocinas mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de Monterrey con tonos naranjas y rosas. Las familias se habían distribuido por todo el patio. Algunos niños corrían entre los juegos inflables.
Otros hacían fila para pintarse la cara y los adultos platicaban en grupos mientras disfrutaban de agua fresca de Jamaica y horchata. Gabriel había cumplido su palabra y se había quedado con Elisa, presentándola a otros niños de su edad que jugaban a las atrapadas cerca de los columpios. La pequeña, aunque todavía tímida, había comenzado a sonreír otra vez. Desde lejos, Renata observaba la escena con el corazón henchido de gratitud. Ver a su hija riendo después de haber llorado tanto era el mejor regalo que podía recibir. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Gabriel, que volteaba a verla de vez en cuando, como asegurándose de que estuviera bien, Renata sentía algo que no había sentido en años. Era como si una corriente invisible los conectara a través del patio lleno de gente. De pronto, el sonido de un micrófono encendiéndose captó la atención de todos. El profesor Ernesto subió al pequeño escenario montado junto a la cancha de básquetbol y carraspeó antes de hablar. Buenas tardes a todas las familias presentes. Esperamos que estén disfrutando de esta hermosa tarde comunitaria. La multitud aplaudió y algunos niños gritaron emocionados. El director continuó. Como saben, este evento no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de alguien muy especial, un empresario exitoso, pero sobre todo un hombre de gran corazón, don Gabriel Mendoza. Gabriel caminó hacia el escenario con pasos seguros mientras la gente aplaudía. Renata sintió cómo se le cerraba la garganta. Ahora entendía por qué ese hombre había sido tan amable con ella y con Elisa. No era solo un invitado más, era alguien importante, alguien que probablemente solo había actuado por lástima. Esa idea le dolió más de lo que quería admitir. Gabriel tomó el micrófono y saludó con una sonrisa a la audiencia. Su presencia en el escenario era magnética. Hablaba con seguridad, pero sin arrogancia, con calidez, pero sin fingir cercanía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta celebración tan bonita. Su voz resonaba clara por las bocinas. Como saben, hoy tenemos preparada una sorpresa especial. Un sorteo que estoy seguro va a alegrarle la tarde a una familia aquí presente. Un murmullo de emoción recorrió el patio. Las madres comenzaron a cuchichear entre ellas, especulando sobre qué sería el premio. Marcela, la mujer de cabello rubio platinado que había iniciado las burlas contra Renata, le dijo a su amiga Claudia en voz alta: «Ojalá me toque a mí. Merezco algo bueno después de toda la organización que hice para este evento». Claudia asintió con complicidad. Gabriel escuchó el comentario desde el escenario y algo en su mandíbula se tensó, pero mantuvo la sonrisa. «El premio de hoy es algo muy especial», continuó, construyendo el suspenso. Detrás del escenario, dos hombres comenzaron a jalar algo cubierto con una lona plateada. La audiencia estiró el cuello tratando de ver qué era. Los niños dejaron de jugar y corrieron hacia sus padres para no perderse el momento. Elisa también corrió y se aferró a la mano de su mamá con emoción. «Mami, ¿qué crees que sea?», preguntó la niña con los ojos brillantes de curiosidad. Renata se encogió de hombros, tratando de parecer desinteresada, aunque por dentro sentía una mezcla de esperanza y resignación. Sabía que personas como ella nunca ganaban este tipo de sorteos. Esas cosas solo les pasaban a las familias con suerte, a las que ya tenían todo. Gabriel hizo una pausa dramática antes de continuar. Pero antes de revelar el premio, quiero decirles algo. Este sorteo no va a ser como ustedes piensan. La multitud se quedó en silencio, confundida. Marcela frunció el ceño y cruzó los brazos. El director Ernesto también parecía desconcertado. Gabriel sonrió y agregó: «Este sorteo tiene un propósito muy especial, uno que espero todos recordemos por mucho tiempo». Con un gesto de su mano, los dos hombres quitaron la lona plateada y revelaron lo que había debajo. Un grito colectivo de asombro recorrió el patio. Que era una motocicleta nueva, brillante, de color rojo intenso con detalles cromados que reflejaban la luz del atardecer. No era cualquier moto, era una deportiva, moderna, perfecta para moverse por la ciudad. Las personas comenzaron a aplaudir y gritar emocionadas. Los hombres sacaron sus teléfonos para tomar fotos.
Las mujeres se codaban unas a otras, susurrando sobre quién sería el afortunado ganador. Renata miró la motocicleta con una mezcla de admiración y tristeza. Era hermosa. Era exactamente lo que ella necesitaba para dejar de pedalear kilómetros bajo el sol ardiente cada día. Pero sabía que nunca sería suya. Cosas así no les pasaban a mujeres como ella. Apretó la mano de Elisa y le susurró: «Está muy bonita, ¿verdad, mi amor?». Elisa asintió maravillada, sin poder apartar los ojos de la moto brillante. Ninguna de las dos imaginaba que en unos minutos sus vidas cambiarían para siempre. Gabriel bajó del escenario mientras la motocicleta seguía siendo el centro de todas las miradas y comentarios. El director Ernesto anunció que en 30 minutos se revelaría el ganador, justo antes del cierre del evento. Mientras tanto, invitó a todos a disfrutar del área de comida que estaba completamente lista. Tacos de carne asada, quesadillas recién hechas, frijoles charros humeantes, arroz rojo, agua de Jamaica, horchata y hasta nieve de limón para los niños. Las familias comenzaron a formar fila en las mesas largas, cubiertas con manteles de papel picado. El olor a tortillas calientes y carne asada llenaba el aire, mezclándose con el sonido de risas y pláticas animadas. Elisa jaló a su mamá hacia la fila, emocionada por la comida y completamente distraída del dolor que había sentido horas antes. Renata la seguía con una sonrisa pequeña, agradecida de ver a su hija feliz otra vez. Pero en su corazón, el peso de la humillación seguía latiendo como una herida que no terminaba de cerrar. Aún así, por Elisa, mantendría la cabeza en alto. Cuando llegaron a la mesa de comida, Renata tomó 2 platos desechables y comenzó a servir. Primero puso 2 tacos grandes en el plato de Elisa, agregó una porción generosa de frijoles charros y un poco de arroz. Se aseguró de que todo luciera apetitoso y balanceado, como siempre lo hacía en casa con los recursos limitados que tenía. Elisa miraba el plato con los ojos brillantes de hambre y emoción. Renata le entregó el plato a su hija junto con una servilleta doblada y le dijo: «Ándale, mi amor, búscanos un lugar para sentarnos mientras yo agarro lo mío». La niña asintió y caminó cuidadosamente hacia una de las mesas de plástico blancas que estaban dispersas por el patio. Renata se quedó frente a la mesa de comida y miró lo que quedaba. Había suficiente para todos, pero algo en ella, ese instinto de madre que siempre ponía a su hija primero, hizo que dudara. ¿Y si no alcanzaba después? ¿Y si Elisa quería repetir y ya no había? Su mano se quedó suspendida sobre los tacos, debatiendo internamente. Desde una esquina del patio, Gabriel observaba la escena completa. Había estado platicando con el profesor Ernesto sobre algunos detalles del sorteo, pero su atención seguía regresando una y otra vez a Renata. La vio servir el plato de Elisa con tanto cuidado, asegurándose de que su hija tuviera lo mejor. Y ahora la veía parada frente a la comida, dudando, calculando, sacrificándose en silencio como probablemente hacía todos los días. Gabriel sintió como algo se apretaba en su pecho. Era la misma imagen que había visto 1000 veces en su infancia, su propia madre sirviendo comida en los platos de él y sus hermanos, y después sentándose a la mesa con apenas unas tortillas y sal, diciendo que no tenía hambre cuando en realidad se estaba muriendo de hambre. Ese tipo de sacrificio silencioso que solo las madres conocen, ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Renata finalmente tomó un taco pequeño y un poco de frijoles, una porción mucho menor que la que le había servido a Elisa. Pero entonces, como si se hubiera dado cuenta de dónde estaba, de que no estaba en su casa donde tenía que racionar cada bocado, agregó otro taco a su plato. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Gabriel lo decía todo. Renata caminó hacia donde estaba Elisa y se sentó a su lado. La niña ya había comenzado a comer con apetito, ensuciándose un poco la boca con frijoles. Renata le limpió la cara con ternura antes de empezar a comer ella misma. Mientras masticaba despacio su taco, observaba a su hija con una expresión que mezclaba amor infinito y preocupación constante. Gabriel se acercó a su mesa con un vaso de agua de horchata en cada mano. «¿Me permiten acompañarlas?»,
preguntó con esa sonrisa cálida que ya comenzaba a hacerse familiar. Renata levantó la mirada sorprendida y asintió tímidamente, moviendo su silla un poco para hacerle espacio. Gabriel se sentó frente a ellas y colocó los vasos en la mesa. Pensé que les gustaría un poco de agua fresca. La horchata aquí está muy buena. Elisa tomó su vaso con ambas manos y bebió con entusiasmo, dejando un bigote blanco sobre su labio superior que la hizo verse adorable. Gabriel rió suavemente y Renata también sonrió, limpiando la boca de su hija con la servilleta. «Gracias», murmuró Renata, y en esa palabra simple había un mundo de significado. No solo agradecía el agua, agradecía la bondad, la atención, el hecho de que alguien las viera como personas valiosas. «¿Están disfrutando la fiesta?», preguntó Gabriel, dirigiéndose principalmente a Elisa para que Renata se sintiera menos presionada. La niña asintió con energía mientras tragaba su bocado. «Sí, mucho. Los juegos están bonitos y la comida está rica. Y vi la moto roja. Está bien bonita». Los ojos de la pequeña brillaban con inocencia renovada. Gabriel sonrió. «¿Te gustaría tener una moto así cuando seas grande?». Elisa negó con la cabeza, sorprendiéndolo. «No, yo quisiera que mi mami tuviera una, para que ya no le duela la espalda de pedalear tanto». La declaración cayó como una bomba silenciosa sobre la mesa. Renata se quedó paralizada, con el taco a medio camino hacia su boca, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Esa niña de 5 años entendía perfectamente el sacrificio de su madre, y en lugar de desear cosas para ella misma, deseaba aliviar el sufrimiento de quien más amaba. Era el tipo de amor puro que rompe corazones y restaura fe en la humanidad al mismo tiempo. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día con la misma abundancia que deseas para otros. Gabriel carraspeó suavemente, tratando de controlar sus emociones. Miró a Renata directamente a los ojos y le dijo con voz firme pero gentil: «Usted está criando a una niña extraordinaria, y eso no pasa por casualidad. Eso habla del tipo de madre que es». Renata bajó la mirada, incómoda con el elogio porque no estaba acostumbrada a recibirlos. «Solo hago lo que puedo», susurró. Gabriel negó con la cabeza. «No, usted hace mucho más que eso. Y créame cuando le digo que hay personas que lo notan, que lo valoran, aunque a veces parezca que nadie lo ve». Hubo algo en su tono que hizo que Renata levantara la mirada otra vez. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, en esa mesa de plástico blanco en medio de un patio escolar lleno de ruido y movimiento, algo se tejió entre ellos. No era pena, no era lástima, era reconocimiento mutuo, era ver en el otro algo familiar, algo que resonaba con sus propias experiencias de vida. Gabriel había conocido el hambre y la lucha. Renata estaba viviendo ese mismo camino ahora. Y en ese instante silencioso, ambos supieron que este encuentro no era una coincidencia, sino el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Después del almuerzo, el profesor Ernesto organizó una actividad de arte para los niños. Habían colocado varias mesas largas en el área techada del patio, cubiertas con papel craft para protegerlas de la pintura. Los pequeños se amontonaban alrededor con entusiasmo, cada uno eligiendo crayones, marcadores y acuarelas de colores brillantes. La actividad consistía en dibujar a sus familias, y los trabajos serían exhibidos en un tendedero decorativo al final. Elisa corrió hacia una de las mesas y comenzó a dibujar con concentración, mordiendo su labio inferior como hacía siempre que estaba enfocada en algo. Renata se quedó de pie cerca de ella, observándola con esa mezcla de amor y melancolía que solo las madres conocen. Las otras madres también rodeaban las mesas, algunas ayudando a sus hijos, otras platicando entre ellas mientras tomaban fotos con sus teléfonos. Marcela, Claudia y Patricia estaban juntas como siempre, formando su pequeño círculo exclusivo. Pero algo había comenzado a cambiar en el ambiente. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una de las niñas tropezó mientras corría entre las mesas y cayó de rodillas sobre el concreto áspero del patio.
El grito de dolor hizo que varios adultos voltearan. La pequeña lloraba con fuerza, mientras su madre, una mujer delgada de lentes y cabello recogido en una cola alta, intentaba calmarla revisando las rodillas raspadas. Pero la niña seguía llorando inconsolable, asustada por ver sangre en sus heridas. Renata vio la escena y su instinto maternal se activó inmediatamente. Se acercó rápidamente y se arrodilló junto a la niña. «Tranquila, corazón, déjame ver», dijo con voz suave y calmada. La pequeña sollozaba, pero dejó que Renata examinara sus rodillas. Eran raspones superficiales, nada grave, pero dolían y se veían feos. Renata sacó de su bolsa un pañuelo limpio, una pequeña botella de agua, y empezó a limpiar las heridas con una delicadeza casi sagrada. Cada movimiento era preciso, cuidadoso, lleno de experiencia. «Ya pasó lo peor, ya pasó. Vas a estar bien», susurraba mientras limpiaba la sangre y la tierra. Marcela observaba la escena desde unos metros de distancia. Había estado a punto de burlarse otra vez cuando vio a Renata arrodillada en el suelo con su ropa sencilla, pero algo la detuvo. Vio la forma en que Renata trataba a esa niña que ni siquiera era suya, con el mismo amor y cuidado que le daría a su propia hija. Vio cómo sus manos ásperas del trabajo duro limpiaban las heridas con una ternura que contrastaba con su apariencia humilde. Vio cómo la niña dejó de llorar bajo el consuelo de esa mujer a la que ella había despreciado horas antes. Y por primera vez en toda la tarde, Marcela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. Verdadera vergüenza que le quemaba el pecho y le apretaba la garganta. Volteó hacia Claudia y Patricia, que también miraban la escena en silencio. En los ojos de sus amigas vio reflejado el mismo sentimiento incómodo. Ninguna dijo nada, pero todas lo sintieron. Habían juzgado a esa mujer por su apariencia, por su forma de llegar, por su pobreza visible. Pero ahora estaban viendo su verdadero valor, y dolía reconocer lo equivocadas que habían estado. Renata terminó de limpiar las rodillas de la niña y le sonrió. «Listo, preciosa, ya quedaste como nueva. Solo no te las toques mucho para que sanen rápido, ¿va?». La pequeña asintió con los ojos todavía húmedos, pero ya tranquila. Su madre, que había observado todo sin saber cómo agradecer, tomó la mano de Renata entre las suyas. «Muchas gracias, de verdad. No sabía qué hacer, mi hija se asusta mucho con las heridas». Renata se puso de pie y sacudió sus pantalones. «No se preocupe, para eso estamos las mamás, ¿verdad? Para cuidarnos entre nosotras». La mujer asintió conmovida y abrazó a su hija. Mientras Renata regresaba hacia donde estaba Elisa, sintió varias miradas siguiéndola, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran miradas de burla o desprecio, eran miradas de respeto, de reconocimiento, de algo parecido a la admiración. Renata no se dio cuenta del cambio porque estaba acostumbrada a no esperar nada bueno de la gente. Pero el cambio estaba ahí, germinando en los corazones de quienes habían sido testigos de su bondad. Claudia se acercó despacio a Patricia y le murmuró al oído: «Me siento muy mal por lo que dijimos antes». Patricia asintió tragando saliva. «Yo también. No debimos burlarnos así. Ella es una buena persona». Marcela las escuchó y sintió cómo su orgullo chocaba contra su conciencia. Durante años había construido su identidad sobre su estatus, su ropa de marca, su auto nuevo, su posición social en el círculo de madres de la escuela. Pero en un solo instante, arrodillada en el suelo limpiando las rodillas de una niña desconocida, esa mujer que llegó en bicicleta había demostrado más clase y más corazón que todas ellas juntas. Marcela observó a Renata regresar con su hija y sentarse a su lado para ver su dibujo. Vio la sonrisa genuina en el rostro de Elisa cuando su mamá elogió su trabajo. Vio el amor puro que fluía entre esas dos sin necesidad de palabras. Y algo dentro de Marcela se quebró. No era envidia. Era el despertar doloroso de darse cuenta de que había desperdiciado años valorando las cosas equivocadas, midiendo a las personas con la vara equivocada. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su crueldad frente a todos. El sol ya estaba descendiendo hacia el horizonte, pintando el cielo de Monterrey
con tonos morados y naranjas intensos. Las sombras se alargaban sobre el patio de la escuela mientras las familias comenzaban a reunirse nuevamente cerca del escenario. Había llegado el momento que todos esperaban, el sorteo de la motocicleta roja que seguía brillando bajo las últimas luces del día. Los niños dejaron sus juegos y corrieron junto a sus padres, formando un semicírculo frente al escenario. El murmullo de conversaciones llenaba el aire, mezclado con risas nerviosas y especulaciones sobre quién sería el afortunado ganador. Renata tomó la mano de Elisa y se quedaron en la parte de atrás del grupo, como siempre hacía en este tipo de eventos. Prefería pasar desapercibida, no llamar la atención, no exponerse a más miradas, pero algo en su corazón latía diferente esta vez. Tal vez era la forma en que Gabriel la había mirado durante el almuerzo. Tal vez era la esperanza tonta de que algo bueno pudiera pasarle por una vez en la vida. El profesor Ernesto subió al escenario y tomó el micrófono con entusiasmo. «Muy bien, familias, ha llegado el momento más esperado de la tarde». La multitud estalló en aplausos y gritos emocionados. Algunos hombres silbaron y los niños brincaban de alegría, anticipando el gran momento. Como todos pueden ver, tenemos aquí esta hermosa motocicleta Honda CB completamente nueva, lista para ser entregada a una familia muy afortunada. El director hizo una pausa dramática mientras señalaba la moto que dos ayudantes habían movido al centro del escenario. Los detalles cromados reflejaban las luces como si el vehículo estuviera hecho de fuego líquido. Marcela, parada en primera fila con sus amigas, ya estaba imaginándose montada en esa moto, llegando a los eventos escolares con estilo. Claudia cruzaba los dedos detrás de su espalda. Patricia murmuraba una pequeña oración egoísta pidiendo que le tocara a ella. Ninguna de ellas imaginaba lo que estaba por venir. Gabriel subió al escenario junto al director y tomó el micrófono de sus manos con un gesto amable. La multitud se quedó en silencio expectante, todos los ojos clavados en él. Gabriel respiró hondo, mirando hacia el horizonte antes de comenzar a hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz salió firme pero cargada de emoción contenida. «Buenas tardes de nuevo. Antes de revelar quién se llevará esta motocicleta a casa, necesito hablarles de algo muy importante». El tono serio de su voz hizo que algunos rostros sonrientes comenzaran a cambiar a expresiones de confusión. Hoy, cuando llegué a este evento, vine con la intención de cumplir mi compromiso como patrocinador. Vine a entregar un premio, tomar algunas fotos, estrechar manos y regresar a casa sintiendo que había hecho mi buena acción del día. Gabriel hizo una pausa y recorrió con la mirada a toda la audiencia. Pero a veces, la vida te pone frente a situaciones que te obligan a replantear tus prioridades, que te recuerdan lo que realmente importa. Esta tarde presencié algo que no puedo ignorar, continuó Gabriel, y su voz se volvió más intensa. Vi a una madre llegar a este evento en bicicleta, con su hija pequeña sentada en el caño, pedaleando bajo el sol ardiente porque es su único medio de transporte. Renata sintió cómo su corazón se detenía. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar. No podía estar hablando de ella, no frente a todos, no así. Vi a esa madre llegar con la cabeza en alto, con dignidad, lista para celebrar junto a su hija. Pero también vi algo que me partió el corazón. Gabriel apretó el micrófono con más fuerza. Vi a algunas personas burlarse de ella. Escuché las risas, los comentarios crueles, las palabras que juzgaban su medio de transporte, su apariencia, su situación económica. Un silencio pesado cayó sobre el patio. Marcela sintió cómo la sangre se le iba de la cara. Claudia bajó la mirada al suelo. Patricia se mordió el labio con fuerza. Varias personas comenzaron a voltear buscando con la mirada de quién estaba hablando. Y vi algo más, continuó Gabriel con voz quebrada por la emoción. Vi a una niña de 5 años llorar en los brazos de su madre porque escuchó esas burlas. Vi cómo se rompió su corazón de niña que solo quería disfrutar de una fiesta escolar. Ahora los murmullos recorrían la multitud. Algunas mujeres se llevaban las manos al pecho conmovidas. Algunos hombres fruncían el ceño molestos por lo que estaban escuchando. Pero también vi la fuerza de esa madre consolando a su hija,
secando sus lágrimas, manteniéndose firme a pesar del dolor. La vi servir primero la comida de su hija antes de pensar en ella misma. La vi cuidar con ternura las heridas de una niña que ni siquiera era suya, y me di cuenta de algo fundamental. Gabriel hizo una pausa larga, dejando que sus palabras calaran hondo. El verdadero valor de una persona no se mide por el vehículo en el que llega, ni por la marca de su ropa, ni por el saldo de su cuenta bancaria. Su voz subió de volumen con pasión. El verdadero valor se mide por el tamaño de su corazón, por su capacidad de amar, por su fuerza para levantarse cada día y seguir luchando a pesar de todo. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de varias personas en la audiencia. Algunos hombres carraspeaban incómodos tratando de controlar sus emociones. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Gabriel continuó hablando con el corazón en la mano. Yo crecí pobre. Mi madre trabajaba limpiando casas para darnos de comer a mí y a mis hermanos. Yo sé lo que es llegar a la escuela con los zapatos rotos. Sé lo que es sentir las miradas de burla, escuchar los comentarios crueles. Sé lo que es querer que la tierra te trague porque tu pobreza es tan visible que duele. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Y por eso hoy quiero decirles algo muy claro. El esfuerzo no es motivo de vergüenza. La lucha no es motivo de burla. La pobreza no define el valor de nadie. Gabriel señaló hacia donde estaba Renata, que seguía paralizada en la parte trasera del grupo, con Elisa aferrada a su mano. Esa mujer que llegó hoy en bicicleta tiene más dignidad, más valor y más clase que muchas personas que llegaron en autos de lujo. La multitud volteó en masa hacia donde Gabriel señalaba. Todos los ojos se clavaron en Renata, que sintió cómo las piernas le temblaban y el mundo daba vueltas a su alrededor. Quería correr, desaparecer, hundirse en la tierra. Pero la mano pequeña de Elisa, apretando la suya, la mantuvo anclada al suelo. Gabriel bajó del escenario y comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la gente. «Renata», dijo su nombre con firmeza y respeto, «¿puede acercarse al escenario, por favor?» Ella negó con la cabeza sutilmente, pero Gabriel le extendió la mano con una sonrisa alentadora. «Confíe en mí», le dijo en voz baja, solo para ella. Había algo en sus ojos color miel que transmitía seguridad, que le prometía que todo estaría bien. Renata tragó saliva y con las piernas temblando, comenzó a caminar hacia el escenario tomada de la mano de Elisa. La multitud se abría paso dejándolas pasar. Algunos rostros mostraban compasión, otros mostraban vergüenza y otros mostraban admiración genuina. Cuando Renata subió al escenario, sintió como si estuviera flotando en un sueño extraño. Las luces, la gente, el micrófono, todo parecía irreal. Gabriel la guió suavemente hasta quedar junto a él frente a la motocicleta roja. Elisa se aferraba a la pierna de su mamá, mirando a toda la gente con ojos enormes. Gabriel volvió a tomar el micrófono y habló dirigiéndose directamente a Renata, aunque su voz resonaba por todo el patio. «Renata, esta tarde usted me enseñó algo que había olvidado. Me recordó por qué empecé mi negocio, por qué trabajo tan duro, para qué sirve realmente el éxito». Hizo una pausa y señaló la motocicleta. «Este vehículo no es un premio de un sorteo, es un reconocimiento. Es una forma de decirle que su esfuerzo vale, que su sacrificio importa, que su lucha no pasa desapercibida». Renata abrió los ojos con incredulidad mientras las lágrimas comenzaban a rodar libremente por sus mejillas. «Esta motocicleta es suya, para que nunca más tenga que pedalear kilómetros bajo el sol, para que su hija nunca más tenga que sentir vergüenza por cómo llegan a los eventos». El silencio absoluto que siguió a esas palabras duró apenas 2 segundos antes de que el patio explotara en aplausos atronadores. La gente gritaba emocionada, algunos lloraban abiertamente, otros silbaban y aplaudían con todas sus fuerzas. Renata se llevó las manos a la boca mientras sollozaba sin control, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Gabriel le puso una mano suave en el hombro y le dijo al oído por encima del ruido: «Usted se lo merece.
Y Elisa se merece ver que el mundo puede ser bondadoso con su mamá. Renata volteó a verlo con los ojos inundados de lágrimas y susurró entre sollozos: «No sé qué decir. Yo no sé cómo agradecerle». Gabriel negó con la cabeza: «No me agradezca a mí. Agradézcale a su hija, que me recordó con sus palabras lo importante que es valorar a las madres que luchan en silencio. Y agradézcase a usted misma por ser la mujer fuerte que es». Le entregó las llaves de la motocicleta en la mano, y Renata las apretó contra su pecho como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Elisa miraba la escena sin terminar de entender todo lo que estaba pasando, pero sabía que algo maravilloso había sucedido. Su mamá estaba llorando, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de sentirse vista y valorada por primera vez en mucho tiempo. Gabriel se agachó junto a la niña y le dijo: «Tu mamá se merece esta moto y mucho más. Porque es una guerrera, ¿lo sabías?». Elisa asintió con la cabeza vigorosamente, limpiándose las propias lágrimas con el dorso de su mano. «Sí, mi mami es muy fuerte. Ella hace todo por mí». Gabriel sonrió y le revolvió el cabello con cariño. La multitud seguía aplaudiendo cuando de pronto, desde la primera fila, Marcela comenzó a abrirse paso hacia el escenario. Su rostro estaba empapado de lágrimas y su expresión mostraba un arrepentimiento profundo y genuino. Claudia y Patricia la seguían también llorando, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Las tres mujeres que habían iniciado la humillación ahora subían al escenario para enfrentar las consecuencias de su crueldad, y lo que estaban a punto de hacer sorprendería a todos. Marcela subió al escenario con pasos inseguros, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Detrás de ella venían Claudia y Patricia, ambas con expresiones de vergüenza profunda grabadas en sus rostros. El público se quedó en silencio observando la escena con curiosidad y tensión. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos podían sentir que algo importante estaba por desarrollarse. Gabriel se hizo a un lado, dándoles espacio pero manteniéndose protector cerca de Renata y Elisa. Marcela se detuvo frente a Renata y por un momento largo simplemente la miró a los ojos. Había tanto que decir, tanta culpa que cargar, tanto daño que intentar reparar. Finalmente, con voz quebrada y apenas audible, Marcela comenzó a hablar. «Renata, yo fui una de las que se burló de ti cuando llegaste». Su voz se rompió y tuvo que hacer una pausa para respirar profundamente. «Dije cosas horribles. Me reí de ti sin conocerte, sin saber nada de tu vida, sin importarme el daño que podía causar». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Marcela mientras continuaba. «Pasé toda mi vida creyendo que era mejor que otros por tener dinero, por vestirme de cierta forma, por llegar en un auto nuevo. Pero hoy, viendo lo que hiciste por esa niña que se cayó, viendo tu amor por tu hija, viendo tu dignidad a pesar de todo, me di cuenta de que yo no soy nada comparada contigo». Claudia se acercó y tomó la palabra con voz temblorosa. «Yo también me burlé, y me avergüenzo profundamente de eso. Tengo 2 hijos en casa, y siempre les digo que traten a los demás con respeto, pero hoy fui el peor ejemplo para ellos». Se llevó la mano al pecho como si le doliera físicamente. «Tú nos demostraste lo que es ser una verdadera madre, una verdadera mujer fuerte, y nosotras solo demostramos lo pequeñas que podemos ser cuando juzgamos sin conocer». Patricia dio un paso adelante, sus ojos enrojecidos brillaban con lágrimas sinceras. «Perdón, Renata, de verdad, perdón. No tenemos excusa para lo que hicimos». Renata las miraba sin saber cómo reaccionar. Parte de ella quería gritarles, decirles cuánto daño le habían hecho, recordarles las lágrimas de Elisa y el dolor que había sentido en el pecho cuando las escuchó reírse. Pero otra parte de ella, la parte que había criado a su hija con valores de bondad y empatía, entendía que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos en los que no somos nuestra mejor versión. Renata respiró hondo y miró a las 3 mujeres que ahora estaban frente a ella completamente vulnerables, expuestas, arrepentidas. Luego miró a Elisa,
que observaba todo con esos ojos cafés llenos de inocencia, esperando ver qué haría su mamá. Y Renata supo exactamente qué decir. Con voz suave pero firme, limpiándose las propias lágrimas, habló. Todos estamos aprendiendo a ser mejores personas cada día. Yo también he cometido errores. He juzgado sin conocer, he pensado cosas que no debía. Hizo una pausa y le sonrió con una humildad desarmante. Gracias por reconocerlo. Eso toma mucho valor. El público estalló en aplausos otra vez, pero esta vez eran aplausos diferentes. No eran de celebración, sino de reconocimiento profundo ante un acto de gracia extraordinario. Marcela se acercó más y abrazó a Renata con fuerza, sollozando en su hombro. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias por ser mejor persona que yo. Claudia y Patricia también se unieron al abrazo, formando un círculo de 4 mujeres que minutos antes estaban en lados opuestos, pero que ahora compartían un momento de humanidad pura. Elisa observaba sin entender completamente, pero sintiendo que algo hermoso estaba sucediendo. Gabriel, desde su posición a un lado del escenario, sintió un nudo en la garganta. Este era exactamente el tipo de transformación que el mundo necesitaba. No venganza, no resentimiento, sino perdón. No división, sino unión. No odio, sino comprensión. Cuando las mujeres finalmente se separaron, todas tenían los rostros empapados, pero sonreían con esa sonrisa frágil que aparece después de llorar mucho. Se limpiaron las caras unas a otras como amigas de toda la vida. El profesor Ernesto subió al escenario y tomó el micrófono con lágrimas en los ojos. Creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario esta tarde. Algo que nuestros hijos recordarán por siempre. Su voz salía entrecortada por la emoción. Hemos visto lo que significa el verdadero valor, la verdadera fortaleza y el verdadero perdón. Renata, en nombre de toda la comunidad escolar, quiero agradecerte por el ejemplo que nos has dado hoy. Los aplausos se reanudaron con más fuerza que nunca. Algunas familias comenzaron a acercarse al escenario para felicitar a Renata personalmente. Madres que antes la habían ignorado, ahora querían estrechar su mano, decirle palabras de admiración, pedirle perdón por haber sido indiferentes. Hombres le daban palmadas de respeto en el hombro. Niños se acercaban tímidamente a tocar la motocicleta roja que ahora le pertenecía. Elisa estaba radiante de felicidad, viendo a su mamá rodeada de tanta gente amable. La niña se acercó a Gabriel y jaló su pantalón para llamar su atención. Cuando él se agachó a su altura, Elisa le susurró algo al oído que haría que su corazón latiera diferente por primera vez en años. «Me gustas mucho. Quisiera que fueras amigo de mi mami para siempre», dijo Elisa con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Gabriel sintió como algo se derretía dentro de su pecho. Miró a la pequeña con ternura infinita y le respondió con una sonrisa. «A mí también me gustaría eso, Elisa. Mucho». La niña le dio un abrazo espontáneo que Gabriel recibió con sorpresa y emoción, rodeándola con sus brazos y sintiendo cómo su corazón se llenaba de un calor que no había experimentado nunca. Renata observaba la escena mientras conversaba con otras madres, y cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel por encima de la cabeza de Elisa, ambos sintieron esa conexión otra vez. Esa chispa invisible que había nacido horas antes y que ahora ardía con más fuerza. La tarde comenzó a dar paso a la noche, y las familias empezaron a despedirse lentamente. Los niños corrían agotados pero felices, cargando globos y dulces. El patio se iba vaciando poco a poco, mientras la luna comenzaba a asomarse en el cielo ya oscuro. Gabriel se acercó a Renata cuando la multitud finalmente se dispersó. Ella estaba parada junto a la motocicleta, acariciando el manubrio con reverencia, como si todavía no pudiera creer que fuera suya. «¿Sabe manejar moto?», preguntó Gabriel con una sonrisa. Renata negó con la cabeza sonrojándose. «No, nunca he manejado una. Solo sé andar en bicicleta». Gabriel rió suavemente. «Bueno, va a necesitar algunas lecciones entonces, y conozco a alguien que estaría más que feliz de enseñarle». La miró con intención, y Renata sintió cómo su corazón se aceleraba.
No puedo pedirle más favores. Ya ha hecho demasiado por nosotras, murmuró bajando la mirada. Gabriel dio un paso más cerca, lo suficiente para que ella pudiera sentir su presencia, pero sin invadir su espacio. No es un favor, Renata, es un pretexto. Ella levantó la mirada confundida. ¿Un pretexto para qué? Gabriel sonrió con esa calidez que ya se le hacía familiar. Para volver a verla, para conocerla más, para estar cerca de ustedes. Renata sintió cómo las mejillas se le encendían y su respiración se volvía irregular. Hacía años que nadie le hablaba así, que nadie la miraba de esa forma. Desde que el padre de Elisa las abandonó cuando ella tenía 3 meses de embarazo, Renata había construido muros alrededor de su corazón. Muros que la protegían del dolor, pero que también la mantenían sola. Y ahora, este hombre que había aparecido de la nada, que había defendido su dignidad frente a todos, que había visto su valor cuando otros solo veían su pobreza, estaba derribando esos muros con cada palabra, con cada mirada. Yo no soy el tipo de mujer que alguien como usted, comenzó a decir Renata, pero Gabriel la interrumpió suavemente. Alguien como yo necesita exactamente a alguien como usted. Su voz era firme pero gentil. Necesito a alguien que me recuerde lo que es importante, que me mantenga con los pies en la tierra, que me enseñe lo que significa la verdadera fortaleza. Hizo una pausa y agregó con vulnerabilidad. Y honestamente, hace mucho que no sentía esto que siento ahora. ¿Y qué es lo que siente?, preguntó Renata en un susurro, casi sin atreverse a escuchar la respuesta. Gabriel buscó las palabras correctas, consciente de que este momento era delicado, importante, decisivo. Siento que conocerla hoy no fue casualidad. Siento que su hija me dio un regalo al hacerme ver la vida de otra forma. Siento que quiero estar aquí, con ustedes, conociendo su mundo, siendo parte de sus vidas si me lo permiten. Extendió su mano hacia ella, esperando. Renata, ¿me permitiría invitarla a cenar? A usted y a Elisa. Nada elegante, nada ostentoso. Solo una cena donde podamos platicar, conocernos, ver hacia dónde nos lleva esto. Renata miró su mano extendida con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que Gabriel podría escucharlo. Miró a Elisa que jugaba cerca con otros niños, radiante de felicidad. Miró la motocicleta que representaba un cambio enorme en su vida. Y luego miró a Gabriel, a esos ojos color miel que la veían con respeto, admiración y algo más profundo. Respiró hondo y tomó su mano. Sí, dijo con una sonrisa tímida. Me gustaría mucho. Gabriel sonrió ampliamente y apretó su mano con suavidad. En ese momento Elisa corrió hacia ellos gritando, «¡Mami, mami, ya nos vamos en la moto!» Renata rió y cargó a su hija. «Todavía no, mi amor. Primero mamá tiene que aprender a manejarla». Elisa hizo un puchero, pero luego miró a Gabriel con esperanza. «¿Usted nos puede enseñar?» Gabriel se agachó a su altura y le revolvió el cabello con cariño. «Por supuesto que sí, pequeña. Y cuando tu mamá aprenda, los 3 podremos dar un paseo juntos». Los ojos de Elisa brillaron de emoción. La niña volteó hacia su madre y le dijo, «Mami, ¿él va a ser tu amigo especial?» Renata se sonrojó intensamente mientras Gabriel contenía una risa. «Sí, mi amor, creo que sí». Elisa aplaudió feliz y luego abrazó a Gabriel con fuerza. «Me gusta cuando cuidas de nosotras», susurró la niña contra su pecho. Gabriel sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas mientras abrazaba a esa pequeña que apenas conocía, pero que ya se había metido en su corazón. Por encima de la cabeza de Elisa, sus ojos se encontraron con los de Renata, y en ese instante silencioso, ambos supieron que algo hermoso y verdadero acababa de nacer. Algo que había comenzado con un acto de bondad y compasión, pero que prometía convertirse en algo mucho más grande, un amor construido sobre respeto, admiración mutua y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La luna brillaba sobre Monterrey, mientras las 3 figuras caminaban juntas hacia el estacionamiento. Renata empujando la motocicleta roja,
Elisa saltando feliz entre ambos adultos, y Gabriel cargando la vieja bicicleta oxidada que ya nunca más volvería a ser necesaria, pero que guardarían como símbolo de dónde habían comenzado. A veces juzgamos sin conocer, a veces miramos la superficie sin ver el alma. Pero cuando abrimos los ojos de verdad, cuando vemos más allá de las apariencias, descubrimos que las personas más valiosas son aquellas que luchan en silencio, que aman sin condiciones, que se levantan cada día a pesar de todo. Renata nos enseñó que la dignidad no se compra con dinero. Gabriel nos recordó que el éxito verdadero es usar lo que tienes para cambiar vidas. Y Elisa nos mostró que el amor más puro es aquel que desea el bienestar de otros antes que el propio. Si esta historia tocó tu corazón, regálame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el esfuerzo nunca es motivo de vergüenza, sino de honor, que la verdadera riqueza está en el corazón y no en el bolsillo, que la bondad siempre encuentra la forma de regresar multiplicada, que Dios bendiga tu camino con la misma compasión que deseas para los demás, que nunca olvides que cada persona que encuentras lleva una batalla que no conoces, y que siempre recuerdes, el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da cuando no tiene nada que dar. Que la luz divina ilumine tu corazón y te permita ver en cada ser humano la dignidad que merece, sin importar cómo llegue, cómo vista o qué posea. Amén.